Para esta entrevista con Milenio estamos con la diputada Tatiana Cloutier. Muchísimas gracias, Tatiana, por permitirnos esta conversación en días complejos y hay que decirlo, para la mayoría de los ciudadanos a veces difíciles de entender realmente qué es lo que está en juego. Y confío, porque en otras ocasiones me ha ocurrido, que tú me ayudes a descifrar algunas de esas interrogantes con tu inteligencia y tu amabilidad pedagógica en estos casos. Gracias, Tatiana, por estar con Al nosotros. contrario, encantadísima. Yo les digo que si no aclaramos, creo que confundimos más y podemos ir a profundizar más, que eso siempre es bueno. Ahora, esto de confundirnos juntos siempre es mejor que confundirnos por separado, hay que decirlo. Totalmente, ¿no? Es como cuando quieres desenredar una madeja de estambre, a veces necesitas ayuda para que cada quien jale un extremo y ver si así podemos. Hagamos así, me voy a quedar con esta frase justamente, a Sí, ver si sí, sí, hacemos algo sí. con la madeja. El primer tema tiene que ver con nuestro Parlamento, nuestra Cámara de Diputados, que siempre es un lugar donde son muchas voces, muchos temas, muchos intereses, y aunque tendría que ser un lugar muy transparente para entender el debate, a los ciudadanos nos cuesta a veces entender qué es lo que está en juego. Te quiero preguntar por el ambiente en la Cámara y el ambiente dentro de las fracciones parlamentarias, particularmente en Morena, pero también de Morena con las otras fracciones parlamentarias, porque esta semana pues vimos más de un zafarrancho y más de un bloqueo o boicot. ¿Cómo está viviendo la diputada Tatiana Cloutier la vida cotidiana en la Cámara de Diputados? A ver, fíjate, me voy a ir un poco así como cuando dices, ¿qué es el Parlamento? Y veamos los parlamentos en el mundo. En el mundo, a la Cámara se va a discutir, a expresar las posturas y las posiciones políticas de las visiones que se tienen en cada una de los grupos parlamentarios. Y por otro lado, se busca caminar a encontrar una coincidencia. Más o menos esa es como la tarea del Parlamento, ¿no? Entonces, mucho de lo que uno ve en el Parlamento es parte de lo que sucede en la vida, porque los parlamentarios son representantes de lo que está afuera, ¿no? Entonces, no es, no es sorpresa lo que estamos viviendo adentro cuando hay mucha discusión también afuera, número uno. Número dos, ¿cómo caminar para encontrar consensos? Y a la Cámara vienes, en el buen sentido de la palabra, a negociar una salida en una ley en la que podamos estar de acuerdo. Tú traes una postura, yo traigo una visión, voy a ponerlo así, no me gusta postura. Otro trae otra visión y vamos caminando a ver cómo podemos entretejer algo que pueda ser común y que estemos de acuerdo o no. Y hay que ver siempre estas partes, ¿no? La Cámara o los parlamentarios fueron elegidos en un proceso electoral donde la ciudadanía definió cómo quería esa representación, que eso también agrega o suma otra situación. Ahora sí, ¿cómo veo la Cámara? Y también la pandemia lo hace más complicado aún, porque la manera en que estamos participando en la Cámara no permite que todos estemos ahí al mismo tiempo, que no sé si sea mejor o no, pero esto no lo permite, que ha dificultado de alguna manera o nos ha enseñado y obligado a estar en comisiones de formas distintas, y entonces también la comunicación se vuelve más, pues una nueva manera de comunicarnos, y entonces a veces es más difícil sacar, estábamos acostumbrados a una manera de física, A ver, y esto déjame detenerme dificulta. aquí porque puede ser muy interesante este tema. Los que damos clases, los que tomamos clases, los que estamos trabajando, pues nos hemos tenido que reinventar a través de Totalmente. formatos. ¿Cómo es ser parlamentario en época digital o de plataformas digitales, o dicho en otros términos, en esta distancia que la pandemia nos impone? Fíjate, yo te digo una cosa, o sea, yo no puedo negar la edad que tengo 56 años, pero aparte de eso, a lo que voy con la edad es decir, estoy acostumbrada al físico, al contacto. Para los chavos no es tan difícil y sin embargo les es. ¿A qué me refiero con esto? Mi hija me dice, tiene 21 años y me comenta que de repente ya se vuelve cansado después de tantas horas de estar poniendo atención, o que a veces la clase se vuelve monótona porque no hay manera de estar interviniendo o preguntando, o no sé. Entonces, creo que es un ajuste de todos y cómo se vuelve esta parte de ser parlamentaria. Por un lado, tenemos dos tareas, una la de la Cámara propiamente y dos, la del contacto y la vinculación con la sociedad.
¿Qué ha sido interesante para mí? Me ha tocado rendir informe ahora por Zoom y ahí es muy padre porque puedes llegar a muchos lugares en un momento muy rápido, la gente te hace preguntas. ¿Y qué me ha pasado importante? La gente es más puntual, la gente es más concreta y abarcas más. Sin embargo, no sé cómo se queda el otro. O también a veces estás viendo caras y también ves un montón de movimiento y tú como maestro lo debes de decir, lo debes de ver, donde pasa el gato, en donde pasa, de repente alguien se levantó y tomó algo, y a veces eso nos saca un poco de estar presentes, más es la nueva realidad, Ahora, ¿no? el contacto físico entre los seres humanos sirve mucho o bien para generar distancia, pero sobre todo para generar confianza. Y en la política el tema de la confianza es fundamental, verse a los ojos, a veces incluso tocarse, leerse el cuerpo, las expresiones. Y este formato, pues no es el mejor para generar esa proximidad. ¿Tú podrías decir que este formato dificulta los acuerdos más que otros formatos? O sea que parte de lo Yo que estamos sí lo viendo en el creo. mundo tiene que ver con esa dificultad. Yo sí lo creo, pero otra vez no sé si es por mi edad y porque estoy acostumbrada a lo otro. Y habría que preguntarle a los jóvenes si ellos ven esta dificultad. ¿Sí? Yo sí creo que el poderte ver, el poderte, o sea, hay veces, y me voy a ir al WhatsApp, ¿no? Hay veces que los mensajes llegan en el momento que el otro no está preparado para recibirlos o no está atento a eso y trae otras interpretaciones y cuando el mensaje que tú enviaste llega, no es el momento apropiado, no está en condiciones de escucharte. Entonces, imagínate el ciudadano común que anda en la calle o que esté en su casa en un confinamiento de 3 meses, que llega la cuenta y que no tiene con qué pagar o trae un salario caído, no sé. Entonces, ¿cómo escucha el ciudadano? De otra manera, con desesperación, con poca comprensión, y uno comunica pensando que está en la realidad cotidiana, vaya. Entonces sí se dificulta, Ahora, ¿no? tienes normalmente la tribuna como un lugar donde se han dicho cosas horribles en la historia de la Cámara de Diputados en México, pero yo tengo la impresión de que estas plataformas también desinhiben para decir cosas horribles. He escuchado a muchos declarar, pues no sé, majaderías grandes al poder, al presidente, entre sí, a los colegas, y yo me pregunto si no esta desinhibición está siendo también problemática. Porque así como luego usamos las redes para escupir cualquier cosa, también podemos declarar cualquier cosa y esto está enredando el ambiente. ¿Me equivoco? No, no te equivocas y te voy a poner un ejemplo. Fíjate lo que pasó ayer. Ayer que estábamos en la discusión, hablando de los grupos parlamentarios y el ambiente, subió alguien, ahorita no recuerdo si era del PRD, creo que era del PRD, pero no quiero, bueno, subió una diputada y sin aludir, o sea, claramente dijo, ustedes de la mayoría son unos aviadores. Y yo pedí que se le pidiera a la diputada que se disculpara y la diputada Sauri, presidenta de la mesa directiva, me dice que los legisladores tenemos la libertad de decir lo que queramos. Y esa es, o sea, que porque existe libertad de expresión, y lo voy a poner en el contexto de tu comentario. Yo estoy de acuerdo totalmente y soy defensora de la libertad de expresión, mas sí creo que debiese, o sea, yo puedo tener una percepción de ti, pero no es lo mismo a que yo levante un falso de ti en un espacio público solamente porque tengo una tribuna en donde tengo derecho a decir lo que me dé la gana y que puedo ser irresponsable ahí. Creo que es una diferencia, ¿sí? Déjame Y ponerte un eso no ejemplo significa, ajá, que a me ver, tiene muy impresionado. Hace un par de semanas, en este mismo espacio, entrevisté al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Y aquí me lo dijo textualmente que ella tenía pruebas de que Mario Delgado había cometido actos de corrupción dentro de la bancada de Morena y dentro de la Cámara de Diputados. Y que esa corrupción también la podía probar en el caso del canciller Marcelo Ebrard. No te niego, me sorprendió esta acusación, porque sí, desde luego, todos tenemos libertad de expresión, pero siempre con una cierta obligación de probar lo que decimos. Lo siguiente que pensé, si eso está diciendo Porfirio Muñoz Ledo en este espacio, ¿qué nos está diciendo dentro de la bancada de Morena? Y la verdad sí veo que la disputa por el poder en Morena está dañando mucho a tu bancada. Cuéntame un poco totalmente, cómo está la vida de la total, bancada.
Fíjate, sí lo creo y te voy a decir y voy a hablar en mi historia de los dos personajes, ¿no? Entendiendo que tengo una predilección por uno, para poder que quien me escuche pueda huir con ese filtro y tratar de jugar a la imparcialidad mayor, ¿Por quién ¿no? tendrías tu predilección en este momento? Por Por Mario, Mario. ¿no? Y Soy en ese fórmula. sentido, tu opinión podría estar sesgada frente a Porfirio Muñoz Ledo. Por eso lo pongo de esta manera. Sin embargo, te puedo decir cuál ha sido mi experiencia con ambos personajes y cómo se lleva. Primero, sí hay una realidad, que hay un ambiente de competencia y que ese ambiente se siente dentro del grupo parlamentario. ¿Qué te puedo decir de Mario en términos como coordinador? Cada vez que entramos a los Zooms, a las reuniones y que alguien intenta hacerle un reconocimiento y querer mezclar los temas, Mario para y dice, este no es el espacio, este no es el lugar, y se para. Este es bien importante que lo pongamos y también nos ha permitido, con todo el respeto, y lo puedo decir así, de que votemos y expresemos nuestros sentires y que tengamos voz para compartir con el resto de los compañeros. Esto, como coordinador, ha sido, creo yo, un excelente y respetuoso coordinador. Si entiendo bien, como coordinador no exige, digamos, disciplina incondicional de los diputados. Hay libertad en las expresiones y los votos. Así es, y pide respeto para que no se use el espacio común para hacer favoritismo en favor de Juan o de Pedro. ¿Sí? Esto es, ¿sí? Por otro lado, cuando, fíjate nomás, Porfirio fue presidente de la Junta, de la mesa directiva, ¿sí? Y si Porfirio tenía pruebas de esto que está diciendo ahorita, se cayó 2 años, esto me parece una falta, ¿sí? Me parece gravísimo que si tú tienes pruebas de algo, te calles 2 años. Entonces lo hace cómplice y la pregunta es ¿por qué cayó? Esta es una. Número 2. También debo decir que cuando Porfirio estuvo al frente de la mesa directiva, ¿sí? Habría que pensar y decir, a Porfirio no se quería ir de la mesa directiva, recordemos aquella elección, recordemos aquella situación que vivimos cuando venía el cambio para que a Acción Nacional le tocaba asumir la presidencia. Vayamos a aquellas imágenes. Y no es el Porfirio que nos está queriendo aparecer y presentarse hoy. Entonces, no se vale jugar este juego de descalificar a A o descalificar a B, porque estás jugando un escenario. A nadie le cabe la menor duda que el mejor polemista o esa mente brillante de Porfirio que tuvo en su juventud y la sigue teniendo ahorita en su edad, es esa mente, pero no se vale tampoco jugar por tu agilidad mental y por muchas cosas más que hoy Porfirio no pueda parar su lengua. Son dos cosas, ¿sí? Entonces creo que hay que ponerlos en sana distancia y ahora, que la sana distancia tome su lugar. Porfirio Muñoz Ledo ha declarado, uno, que él está cerca de los círculos próximos al presidente, en donde hay una fatiga frente al adelantamiento de los tiempos a favor de Marcelo Ebrard, y también hay mucho enojo en esos círculos respecto a las políticas exteriores que ha manejado Marcelo Ebrard. Yo te pregunto si esto no se interpreta como un respaldo del presidente López Obrador a Porfirio Muñoz Ledo, o cómo se lee en la bancada estas afirmaciones. Yo no sé cómo se lee en la bancada, yo te digo otra vez lo que yo vivo, ¿sí? Si el presidente estuviese en contra de estas situaciones, yo creo que el presidente no necesita mandaderos. El presidente todos los días en la mañana da discursos y comenta lo que tiene que comentar. Me consta que en todo el tema del COVID, el presidente ha pedido, como se diría aquí, ha dirigido la confianza a Marcelo Ebrard para que trabaje desde las embajadas y con los gobiernos para todo el tema de la vacuna y el COVID. Yo no veo esto que dice Porfirio, que el presidente estuviese, pero yo no soy el presidente, hay que preguntarle al presidente. Pero ¿no? tú lees la política. ¿Qué estás leyendo? ¿El presidente está interviniendo, no está interviniendo? ¿Hay actores que están aprovechando que no interviene? Yo digo que hay actores, bueno, te voy a decir, esto lo aprendí hace mucho. No se me olvida cuando trabajaba en el municipio de San Pedro Garza García, la secretaria
particular del alcalde, era muy amiga mía y un día llegué a quejarme porque alguien no me resolvía algo y me dijo, ahorita le hablo y le dice el alcalde que y me lo resolvieron. Difícilmente alguien se anima a cuestionar y validar si eso que dice el que dijo es o no es. Y aquí habría que preguntarle y validar, yo sí validaría o no, pero los mensajes que yo veo y el actuar cotidiano del presidente hacia con los secretarios, yo creo que el presidente puede bien, ¿no? No necesita que alguien interprete por él, es bastante claro todos los días en las mañaneras y yo no creo que el presidente juegue a andar trayendo ni a Porfirio de recadero y mucho menos estarle diciendo a Marcelo que se porta mal o no se porta mal a través de Porfirio. Perdón la frase que es muy antigua en la política mexicana. ¿La línea es que no hay línea? Hasta ahorita yo así bueno, yo esa es la historia que yo he vivido con el presidente de la República. Ni en campaña, jamás me llamó para llamarme la atención de un comentario, de una nota, de una decisión, inclusive recordaremos en campaña cuando tuvimos diferencias en opiniones con respecto a cosas y jamás me hizo un comentario al respecto, ni mucho menos, sino todo lo contrario, lo expresaba hacia afuera con una transparencia diciendo que en Morena, en este movimiento y en esta campaña había la libertad porque éramos libres pensadores. Ahora, tanto Porfirio Muñoz Ledo como Mario Delgado coinciden en un punto, Tatiana, y es que la próxima dirección de Morena, la próxima presidencia de Morena, es clave en la historia de esta fuerza política, porque o bien consolida un núcleo duro, puro, déjame decirlo, en sus intenciones y en su configuración, ese es un poco el planteamiento que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo, o en palabras de Mario Delgado, la próxima dirigencia abre el partido aún más, convoca a otros liderazgos y se institucionaliza. Casi te diría que la verdadera distancia que yo veo entre esos dos personajes es que tanta apertura frente a nuevas gentes y nuevas visiones debería mostrarse por la futura presidencia del partido. ¿Dónde te sientes tú más cómoda? Y si te parece que en efecto en esta elección o en esta encuesta se está definiendo a este grado el futuro de ese partido que hoy es la columna vertebral del sistema de partidos mexicano. Te voy a decir, lo voy a poner en varios escalones. Primero debo decir, yo no soy miembro de Morena, entonces que yo opine al respecto y que yo me meta a las entrañas de eso sí puede parecer incómodo para muchos, porque van a decir, ¿tú qué? Si a ti no te costó trabajo construirlo. Entonces, pido perdón a ellos y hago mi observación desde afuera. Creo que las dos posturas o los dos comentarios tienen algo de razón, de conveniencia o de certidumbre hacia el partido. ¿Qué te digo yo? Por un lado, los partidos políticos son entes públicos pagados con tus impuestos y con los míos. Esto quiere decir que ahí se abre la posibilidad, sí, de que se pueda dar la encuesta y que los ciudadanos decidan y que no sea solamente el partido. Esto lo veo como un punto. Y por otro lado, leía el otro día uno de los artículos más brillantes de claridad con respecto a esta parte de quienes formaron Morena por parte de Martí Batres, que decía qué tenían que cuidar. Y creo que las dos partes tienen un poco de razón. Sin embargo, ¿qué llevó al presidente de la República a la presidencia? Una amalgama del México. Yo decía que había un amplio movimiento de la A hasta la Z, y creo que esa es la diferencia entre un movimiento y un partido. Sin embargo, el movimiento decidió convertirse en partido, y cuando te conviertes en partido te pones como una camiseta apretada que te ajusta y te obliga a ciertas reglas. Entonces yo veo ventajas en los dos métodos, veo ventajas en las dos situaciones, mas no soy yo quien me tocará tomar la decisión de qué camino es más conveniente o no. ¿Qué sí veo? ¿Sí? Que en la vida, ¿sí? Normalmente en los partidos políticos, porque así lo he visto en el camino del análisis de los partidos, siempre tienes, como decir, los puros y los no puros. Sin embargo, veamos aquí y vayámonos a la historia, es decir, ¿qué tan puro es Porfirio? Vamos, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que esta pureza, si nos sacan sangre a todos y tratan de ver la pureza de nuestro ADN, creo que siempre hay una mezcla. Tatiana, ¿qué tan pura eres tú?
En el términos de partido y de Morena, ¿te refieres? Esta mismo que tú estás planteando. ¿Qué Yo tan te pura digo, te sientes? ¿Te identificas con la pureza o con, o con las impurezas? no, cuando digo pureza estoy hablando de los originales, a eso me quiero referir. Claro, sí, Yo lo te entiendo. digo, ¿sí? Sí, pero para aclarar, porque lo van a decir, Tatiana se define impura y ahí nos vamos con este comentario, ¿no? ¿Qué te digo yo? A mí me invitaron a un proyecto en el cual creo y en el cual fui portavoz de este proyecto junto con el hoy presidente de la República, y para mí el proyecto iba más allá del propio partido. Andrés Manuel, candidato hoy presidente de la República, aglutina fuerzas que van más allá del propio partido. Aquí la pregunta es, y esta es la decisión que se tomará, es si se cree que el partido debe ser más esta amplitud que los llevó a gobernar, o debe de regresar como a la pureza de quienes lo construyeron. Yo te digo, a mí me gustó y por eso me sumé, porque yo ya no estoy dispuesta a militar en ningún partido más que en el de México. A mí me gustó esta amplitud, porque creo que en la amplitud podemos ver visiones más variadas, podemos aprender unos de otros y podemos construir uno de otros, en lugar de cerrarnos y ver solamente el rinconcito en el que no se mueve nada. Déjame hablar ahora del Partido México, que me gusta mucho que este tema se nos ponga enfrente. El Partido México está, tengo la impresión, sometido a una disputa similar a la que se vive dentro de Morena, si me permites utilizar la maqueta. Hay una discusión entre qué tanto este país tendría que reconstruirse a partir de la reconciliación, del entendimiento del otro, y yo me permitiría decir de la tolerancia frente al otro, y hay otra visión, ¿no? Y ahí sí depende de qué mañanera, a qué mañanera me refiero, pero hay otra visión que el propio presidente también ha marcado, que él marca las dos, pero también ha marcado la de la purificación de México. Y en efecto, que una serie de actores puedan salir de la vida pública porque no merecen estar ahí por sus deslices de corrupción o por los actos probados de corrupción. Y esta sensación entre puros e impuros, pues nos trae polarizados y nos trae confrontados entre reconciliadores, déjame decirlo así, y transformadores o revolucionarios. Y ahí creo que el país se debate. Yo te pregunto nuevamente cómo te sientes, ya no en Morena, sino en lo que está pasando en el país, que algunos llamarían polarización, otros lo llamarían pues irreconciliables puntos de vista, y otros dirían país fracturado y sin rumbo, ya para exagerar con algunos argumentos. Me gusta hacer siempre analogías y comparaciones, porque creo que con los ejemplos podemos aprender mucho, podemos a veces, o a lo mejor por mi defecto de maestra en términos, sí, repito, para que ver si así se puede explicar uno mejor. Fíjate nomás, creo que sí se puede encaber la parte de la tolerancia y la reconciliación con la purificación. La gente en 2018 votó de alguna manera por una purificación. ¿A qué me refiero con esto? Y la voy a manejar en otro sentido para que no se malinterprete. Votó por una purificación de la vida pública diciendo que quede atrás la corrupción. ¿Sí? Queremos nuevas maneras de hacer las cosas. La gente votó por una purificación donde decía no estamos de acuerdo con aquellos políticos que nos dejan fuera de la toma de decisiones y hacen todo y deciden por ellos mismos. Más o menos creo que esa es como la purificación de la que yo hablaría. Y aquí creo que en esto no puedes ser tolerante. Y en donde sí debes de ser tolerante es con el otro, pero no en la parte, es decir, si yo no puedo ser tolerante con el que se robó el dinero, por decirlo así, el dinero público, pero sí puedo ser, aquí se nos, ¿sí? Y sí puedo ser tolerante con el que piensa distinto. Entonces tenemos que jugar con eso. Y me pongo a pensar, tenemos que jugar con la tolerancia y la purificación en ciertos temas, pero en la tolerancia siempre tiene que ser para lo que sí se puede tolerar y no para lo que no se debe tolerar. No sé si con eso... Te sigo, pero somos humanos y con mucha facilidad nos encanta descalificar al otro. Y yo tengo la impresión de que una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es señalar sistemáticamente al otro de corrupto,
Déjame ponerte un ejemplo. Sí. Porfirio Muñoz Ledo descalifica a Marcelo Ebrard por corrupto, lo mismo que a Mario Delgado. Pero el presidente, bueno, más bien subsecretario de Seguridad, el viernes pasado descalificó a Javier Corral por corrupto. Y es muy fácil señalar al otro por corrupto sin presentar pruebas. Y como todos estamos en el ánimo de dejar atrás la corrupción, pues basta con que ataques a alguien de corrupto para que lo bajes del tren y lo dejes en el pasado. Tengo la sensación de que esto de acusar sin probar está siendo intolerante con el otro y no resuelve el problema de la corrupción. Totalmente de acuerdo con lo que estás poniendo y no me refería a ese tema, ¿no? Sino estoy diciendo ser duro y claro con no aceptarlo, pero siempre con las pruebas, ¿no? No se puede de otra manera o no debería de ser de otra manera, porque entonces es muy fácil que yo te descalifique y que yo pueda decir algo. Y me voy un poco al tema de dónde me ubico en el México, ¿no? Voy a poner el ejemplo de lo que está pasando con ciertas protestas que se han dado ahorita por el tema de que si quieren que unos dicen que quieren que se vaya el presidente, etcétera, y que hacen una protesta y se instalan en una protesta en carpas afuera, unos de Palacio y otros de la calle, ¿no? Los de Frena, ¿no? Por ejemplo, te digo aquí, ¿no? Si tú me dices, bueno, ya no nomás es Frena, porque hoy Martín Moreno, bueno, creo que fue ayer, imagínate Martín Moreno cómo se distingue, dicen uno de los mejores historiadores, o no sé cómo dicen sus libros. Imagínate que un historiador utilice la descalificación para descalificar al que dice que lo descalifica, que es el ejemplo clarísimo de lo que estás poniendo en otra vertiente, porque también lo hacen otros, no quiero decir, nomás estoy diciendo, eso es lo que no se vale, ¿sí? Yo no puedo hablar y que esto se va al Frena, ¿no? En Frena, una cosa es que a mí no me guste o a alguien no le guste como gobierna A o como gobierna B y que utilices los métodos de protesta de pero no de la descalificación, de la grosería y de la incitación o a un golpe de Estado o a matar al presidente. Sí, perdón. Martín Moreno concretamente declaró que si él trajera de vuelta la Inquisición, no quemaría, sino colgaría a los militantes de Morena en el Zócalo. Imagínate el historiador que se queja de que el presidente es intolerante, no nomás es intolerante, sino es inquisidor. Está más grave ahí, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo. Y yo lo llevo un poco a esta situación, y no sé si esto sea, creo que mucho del sentimiento que estamos viviendo, yo se lo quiero adjudicar a la pandemia, ¿sí? Es el pretexto que les encuentro como salida. Tanto tiempo en casa, tanto tiempo sin ver gente, tanto tiempo aislados, con la mente dando vueltas y sin entender qué pasa porque no entendemos a este COVID, que los lleva a veces a perder el sano comportamiento y que esto los hace decir cosas que no deberían de decir o que no deberían de exponerlas de esa manera y se hace que se pierda la tolerancia. Y por eso se da la violencia que se da en las casas, pero aquí lo hacen en la casa grande. Déjame regresar a uno de los temas de la Cámara justamente a propósito de esto. El presidente le ha dicho a muchos colaboradores que en esta transformación quizá terminen pagando justos por pecadores. No voy a hablar ahora de personas, sino de políticas, ¿no? No cabe duda, Diana, que hubo organizaciones sociales muy corruptas en México. Pero de ahí a acabar con los fondos, el financiamiento y la transparencia de organizaciones sociales, pues hay un trecho. No cabe duda que los fideicomisos en el país fueron usados muchas veces para actos de corrupción y desvío de fondos. Pero eso no quiere decir que todos los fideicomisos hayan sido utilizados para eso. No cabe duda que algunas organizaciones feministas se han radicalizado y en efecto incluso rozan con el conservadurismo, pero no por eso podemos descalificar a todo el feminismo. Y tengo la sensación de que concretamente ahí sí, desde Palacio Nacional, no se están viendo los matices. Déjame poner el ejemplo de los fideicomisos. Hay mucha preocupación en la comunidad científica, en la comunidad intelectual, en la comunidad cultural, de que esta decisión de desaparecer los fideicomisos puede dejar desprotegidas inversiones muy importantes de largo plazo para ese partido México al que tú te referías. Me encantaría que, a propósito de los fideicomisos, reaccionaras frente a este tema. Pues mira, me estás regalando una grandísima oportunidad porque traigo varias reservas para ese tema
y me dan muy poco tiempo en la cámara, así que voy a ocupar el tuyo. Adelante, Tatiana. ¿Sí? Fíjate nomás. Ayer sucedió algo impresionante. Eran más o menos las 9 de la noche cuando se iba a votar, o pues sí, cuando se iba a votar ya después de haberse presentado todo el tema de los fideicomisos, la desaparición de los fideicomisos como una iniciativa entrante, y había para votar en lo partido, para votar en lo general, que es un proceso que se tiene que votar y luego vas a lo reservado para votar luego en lo particular, estaban reservados, había 400 reservas. La ley estaba, todos los artículos de la ley estaban reservados. Yo creo que es la primera vez que sucede esto, no en esta legislatura, sino yo pudiera creer que en una ley, ni en el presupuesto ha pasado así. Entonces lo que votamos o íbamos a votar ayer era el nombre casi de la ley. ¿Sí me explico? Porque ese es el proceso. Entonces, si hay 400 reservas, hay un mensaje muy claro de que no podemos entrar en una generalización con el tema de los fideicomisos, sino tendremos que encontrar matices. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son estas matices que creo que son, y aquí ya podríamos pelear algunas o no? Primero, yo soy de la idea, aunque sí se han cometido actos de corrupción del FONDEM, yo sí soy de la idea que el FONDEM tiene que estar separado porque a la naturaleza no se le dice que hoy no tiemble, que hoy no desborde los ríos o que hoy no destruya X cosas, ¿no? Que no incendie lo que incendia. Entonces creo que el FONDEM debería cuidarse. Aquí hicimos un parlamento abierto y se llegó a acuerdos con los cineastas, aunque entiendo que ahorita en las reservas y los mecanismos, creo que este queda salvado. Pero me voy a la ciencia y la tecnología. Hay algunos centros de investigación que tienen recursos autogenerados y que tienen recursos que vienen de organismos internacionales que no son recursos públicos. Yo digo o interpreto desde el espacio donde puedo comprender que la administración pública no los puede tomar, pues no son de ellos, ¿no? Entonces, ahí no estoy de acuerdo en que esos se vengan a la tesorería porque creo que no pueden irse. Esa es mi interpretación de lo que mi sentido común me dice. Igualmente en los ferroviarios hay dinero de los concesionarios que es privado. Tú no puedes tomar el dinero privado para llevártelo a una bolsa pública, o eso entiendo yo. ¿Sí? Entonces, pongo estos ejemplos porque para mí estas son algunas de las reservas que yo tengo y que yo creo que deberían quedar fuera. Y no quiere decir que así quedan todos, sino aprobemos el resto y luego revisemos estos y veamos los mecanismos. Esa es la postura que yo tengo, este es el entendimiento que me da, pero aquí estoy. ¿Cuáles fideicomisos sí tendría sentido extinguir y sacar lo que tenían en su panza y llevárselos a la tesorería? ¿Por cuáles tú sí abogarías para su extinción? Ah, híjole, aquí tendría que sacar mi acordeón, que no la tengo a la mano, pero hay muchos, por ejemplo, que ya perdieron su vigencia. Yo creo que muchas veces los fideicomisos tienen que tener fecha de caducidad. Estoy inventando si se hizo un fideicomiso para el metro, estoy inventando, ¿verdad? Bueno, pues el fideicomiso se hizo para la línea 4. Pues entonces la línea 4, en el momento que la línea 4 se termina, el fideicomiso debería de desaparecer, ¿no? Entonces, esa es la parte donde sí recuerdo, creo que eran 19, si no mal recuerdo, unos que ya estaban muy claramente que podrían vivir esa situación. Hay otros también que pueden cambiar de figura. También está el del deporte, si no mal recuerdo, algo pasa también con el del deporte, pero eso es, o sea, hay muchos que sí podrían porque ya cumplieron la función para las cuales fueron creados, hay muchos que tienen dinero muerto ahí, cuando digo muerto es el dinero estancado solamente, y estamos en una pandemia, estamos en una necesidad de otra índole donde dices, recursos que están ahí cuando se requieren, pues podemos tomarlos para la aplicación, pero no estoy de acuerdo en la generalización. Déjame un tratamiento igualitario. Déjame entonces hacerte una pregunta última sobre este tema que en lo particular me tiene muy inquieto. En México tenemos un principio presupuestal que creo a estas alturas deberíamos rebasar y es la idea del presupuesto anual y lo que no se gasta en un año hay que regresarlo a la tesorería. El problema es que la vida dura más de un año
y tienes proyectos que duran 5 años y 10 y 20. Pero como la ley presupuestal nos impide los presupuestos plurianuales, Hacienda se inventó los fideicomisos hace muchos años justamente para que aquellos proyectos que rebasaban el año pudieran tener suficiencia presupuestal. Si se eliminan los fideicomisos y mantenemos el principio de anualidad del presupuesto, estamos llevando al Estado mexicano, al gobierno federal, a pensar en plazos muy cortos, Tatiana. Y yo creo que ahí sí los legisladores, pues si van a poner una solución y van a descomponer otro tema, pues también al otro tema tendrían que aportarle solución. Totalmente, totalmente de acuerdo. No hay debate al respecto, estoy de acuerdo. Bueno, paso a otro de los grandes temas controversiales. El día de ayer, el jueves, la Suprema Corte hace algo extrañísimo. Por un lado, de manera muy apretada en votos, entregan la constitucionalidad a la consulta del presidente. A propósito de si deben juzgarse o no los actos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La Corte les dice es constitucional, pero luego le cambia completita la pregunta donde estos nombres que acabo de citar salen, lo cual es una maña, porque el presidente quería que se juzgara a los expresidentes, no a cualquier funcionario que haya cometido una irregularidad. A ver, te ruego tu mirada aguda a propósito de lo que hizo la Corte y luego una reflexión más amplia sobre tu concepción y pertinencia a la propia consulta de los expresidentes. Primero te digo, cuando empezó yo preguntaba varias cosas y son como preguntas que me hago en el aire. No soy abogada, no lo sé todo y no lo he preguntado para entenderlo todo. Primero, ¿cuándo expira o cuándo se acaba la posibilidad de que los actos cometidos por los gobiernos sigan vivos o no? No sé, sí, legalmente vivos. No sé, yo digo, no sé si son 6, 10 o 12 años, pero no creo que nos podamos ir tan atrás. Esa es mi interpretación y no soy abogada. Estoy hablando de pico, ¿no? Consulta o sin consulta hay actos que prescriben, punto. Así es, digo, eso es lo que yo interpreto y lo que sé y lo que he oído históricamente, ¿no? Entonces, creo que de ahí sí hay un corte de caja, para bien o para mal, pero hay un corte de caja, que me encantaría que no lo hubiera, pero ya hay, de entrada. Esa es una. Y por otro lado, cuando se hacía o se veía esta parte de la consulta, yo me acuerdo otra vez y yo me preguntaba, me acuerdo cuando decía Anaya que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto, yo me acuerdo que en un artículo en la Constitución habla de que los presidentes tienen un fuero especial y por eso le quitamos al presidente ahorita ese fuero especial que ya se fue al Senado y para que pueda ser juzgado ante la ley como cualquier otro ciudadano. Que si yo entiendo que la ley no es retroactiva, entonces yo tenía esas dudas. Me gusta bastante que la Suprema Corte me haya resuelto mis dudas, porque quiere decir que sí pueden ser juzgados los actos del pasado, no sé hasta dónde, y sí, fue no tiene nada que ver con la pregunta inicial, con la pregunta nueva, ¿sí? Y yo no sé, y aquí sí habría que ver qué va a hacer el Senado al respecto, sí, lo que la Suprema Corte de Justicia está avalando es la consulta y revisión del pasado, que eso es lo que creo que revisa y que sería como la interpretación del mensaje de lo que busca la ciudadanía a través de la voz del presidente o de lo que el presidente pone, es decir, consultar y consultar los actos del pasado. No, a ver, la campaña alrededor de esta consulta no nos va a polarizar más, no nos va a confrontar más. No pudimos haber resuelto todos esos ilícitos con otro mecanismo. Mira, no sé, en el caso de Ayotzinapa no se hizo consulta popular, se hizo una comisión para la verdad y la comisión está haciendo su trabajo y nadie le preguntó al pueblo si queríamos o no una comisión para la verdad en Ayotzinapa. ¿No habría sido ese un mejor mecanismo que irnos a una campaña para ver si se crea o no un mecanismo de ajuste de cuentas con el pasado? ¿No es de exceso de te voy a decir, podría ser de alguna manera y podría ser no. O sea, tú ves, o sea, ahí, no sé, es como lo veo yo, es como un espacio para que salga este sentir de la población que quiere volcarse a su sentir y que a veces es necesario. Y me voy un poco, me voy a acordar de Adolfo Aguilar Sincer.
cuando se hizo aquella comisión de la verdad con Echeverría, si te acordarás. Sí, para revisar los actos del 68 y del 71, la famosa. Sí, quedó también como truncada y a medias, no sé si diríamos la sanción o la evaluación o la qué, porque no se estuvo dispuesto a ir más allá políticamente hablando. Y yo no sé si esto sea como una expresión para que eso no suceda y no nos quedemos como entruncados. Y esa es la única cosa que dejo en el aire, y no con eso no digo que sí, que el enojo, la frustración y todo lo que está en el aire ahorita ayuda a que nos peleemos más, a que no nos entendamos, a que no tendamos puentes. Y sí soy de la idea que con el COVID y post-COVID necesitamos más puentes para caminar que más muros para dividir. Quiero regresar a esta última frase que dijiste, pero déjame hacerte una última pregunta. Porque cuando uno hace sinceramente una pregunta, pues está esperando del interlocutor una respuesta sincera que puede ser sí o no. Yo todavía no sé qué va a responder la gente. Podría suponer, pero no lo sé. Claro. Podría responder no. Imagínate que saliendo de la consulta, la gente digamos, no, no queremos que se juzgue a las autoridades del pasado, porque así quedó fraseada. Yo quiero saber en qué país viviríamos si decimos que no. Es decir, que esa consulta acabaría generando un halo de impunidad sobre los actos del pasado. Y te lo dejo aquí porque, a ver, me veo obligado a la hipótesis. Pues si la pregunta es honesta, la respuesta va a ser honesta. El presidente mismo dijo que él iba a proponer que la gente votara que no era sano juzgar a los expresidentes. Imagínate que la respuesta sea no. A ver, vamos a ver, fíjate, esta parte es entendiendo todo esto, y yo creo que tiene, o sea, da para mucho esta discusión, pero también podría ser así como una manera de decir, hacemos la paz y caminemos, y que él no se, o sea, es como que buscar una exculpa para poder caminar él y decir, la gente me pidió que ya camináramos y no volteara al pasado, ¿no? La ley de punto final. La consulta como punto final al pasado. Esa podría ser una, y la otra podría ser que la gente diga, no, si queremos, o por otro lado también que en este no podamos de alguna manera decir, hago la paz porque decidí hacer la paz con eso. Y eso ayuda, porque ya fue una decisión mía hacer la paz con eso. Que, no sé, creo que tiene sus pros y sus contras. Vamos a esta reflexión que hacías hace un momento. Traemos una circunstancia global muy seria, ¿no? Con una caída muy importante, una destrucción muy importante de riqueza y de plazas de trabajo. Traemos, en efecto, largas semanas de confinamiento y ánimos exacerbados. Lo hemos visto en las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos, aquí las manifestaciones por la defensa de los derechos de las mujeres, y lo hemos visto en todo el mundo, está surgiendo. Entonces traes también un malestar social andando. Y por el otro lado, en el país traemos un problema de criminalidad, de violencia, de muertes que no cesa. En esa circunstancia, pues sí se antojaría agarrarnos de la mano mejor, con mayor gentileza, incluso yo te diría hasta con bondad. Y sin embargo, esto que estoy diciendo te puede generar risa, porque pues casi nadie ve en el horizonte que la gentileza sea una posibilidad. Y desde luego, si hablo del término económico, pues una sociedad sin gentileza y con tanta incertidumbre, pues es una sociedad muy difícil para que produzca y se enriquezca. Te ruego una reflexión sobre esto y yo te entramos más a fondo en los temas económicos. Fíjate, yo otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo crear más puentes y menos muros? ¿Sí? Y alguien tiene que dar el paso. Y aquí la pregunta es, porque otra vez esperamos a que otro lo dé. ¿Qué tal que yo decido y que hoy empiezo y voy a empezar a crear puentes y voy a empezar a agarrar manos y a voltearte a ver a los ojos? Y creo que mucho de esto del COVID nos puede abrir esa posibilidad. Cuando hablamos del consumo local, cuando yo hablo del consumo local es voltear a ver a mi vecino, voltear a ver al comerciante de la esquina, y eso me abre posibilidad de tomarle la mano en sentido figurado. Por otro lado,
cuando yo estoy viendo una situación precaria con el términos de trabajo, hambre y todo lo demás, y yo soy capaz de compartir, me abre la posibilidad de tender un puente y de voltear a mirar a mi vecino o al hermano, y me voy a ir aquí a términos ya más, al prójimo, me voy a ir a que me abre la posibilidad de ser prójimo con el prójimo y entonces tender un puente. O inclusive, creo que es algo que les podríamos aprender enormemente a los judíos. Fíjate nomás, los judíos cómo son y se compran y se ayudan entre sí, se apoyan entre sí cuando uno llega. Y entonces esta es la manera en donde podemos empezar a crear comunidad. Y el crear comunidad nos permite vernos a los ojos, el crear comunidad nos permite crear esta hermandad de la que estás hablando para poder caminar juntos a construir, a encontrar cadenas de valor, a encontrar mecanismos donde podamos salir adelante. Y creo que el COVID es la gran oportunidad para esto. Imagínate nomás, creo que los médicos pudieron aprender, o espero que hayan aprendido mucho de esto. ¿Por qué? Porque el médico necesitaba, el nefrólogo necesitaba de la enfermera, necesitaba de el anestesista, o sea, esta comunidad que se va creando para poder atender a un invitado desconocido, creo que los lleva a crear nuevas relaciones y así entendería o pudiera pensar yo que pudiéramos abrir la puerta. Y otra vez, ¿quién da el paso? Yo invitaría a que cada una de las personas que nos lee, nos escucha, no espere a que lo dé alguien más, simplemente dalo y cuando tú empiezas a cambiar y a generar ese cambio en la conducta, empiezas a contagiar a otros para hacerlo. Porque así empezó el desmadre. El desmadre empezó porque alguien empezó. La pregunta es si tú y yo podemos decir, hoy estamos dando un paso y vamos a invitar a más a darlo. Yo creo que es posible. Ahora, Tatiana, esto tiene mucho que ver con la política. La política es el acto de confiar o desconfiar, ¿no? De cerrar filas y generar solidaridad o de plano de irse a la guerra y a la revolución. Pero la economía tiene un código suplementario porque se mueve por señales. Son casi señales en clave Morse. La inversión va ahí donde hay señales de pronta recuperación, donde hay señales de certidumbre, donde hay señales de respeto a las inversiones. Y eso tiene algo de humano, pero en realidad es algo que trasciende a lo humano. Y ciertamente el mundo está hoy compitiendo para ver cuál región se vuelve más cierta y por lo tanto atrae mayor inversión. Mientras esto está sucediendo en el mundo, en México no hemos podido sacar adelante el plan de inversión, no hemos logrado reconciliar las preocupaciones del empresario medio con la política, no hemos logrado que el presidente le tenga confianza realmente a muchos de los empresarios y deja de ponerlo incluso en plano regional. No hemos logrado que el norte, en lo económico, le crea al Palacio Nacional, ni que el Palacio Nacional le crea al norte. ¿Cómo cambiamos esto? Porque pues estamos compitiendo contra otros países donde esto sí está resuelto. Quizá la pandemia no, quizá la inversión no, pero esto sí está resuelto. Pues otra vez, vuelvo a regresar, yo creo que Alfonso Romo de alguna manera hizo un llamado a las dos partes, por llamarle así, no sé cómo lo puso en una frase, pero diciendo, la única manera de crecer es con inversión privada, pero también dijo, invito, no me acuerdo qué frase usó, pero donde decía, vamos a decir, como en las guerritas, cuando estabas chiquito y sacabas la banderita blanca, ¿no? Hay que sacar la bandera blanca para empezar a construir porque es un asunto de conveniencia para todos. Y yo creo que eso habría que hacer eso, ¿no? Muy bien. No hay otra. Me quedan dos preguntas. Una que se parece mucho. Los gobernadores. Estamos viendo también ahí una polarización que no estaba presente antes de la pandemia. La salida de 10 gobernadores de la CONAGO, los epítetos de un lado y del otro. Es decir, ahí traes un problema que no es el del Congreso, que no es el de la economía, que no es el de la sociedad, sino el de los poderes federales. Te ruego una reflexión antes de hablar de tu Fíjate, y quiero hablar de Nuevo León. Me voy con varias cosas en decir. Primero, a mí no me cabe la menor duda que este bloque de gobernadores está haciendo un bloque político para 2021. Esta es la primera. A mí no me cabe la menor duda de eso. Pero vamos al otro también. ¿Qué pasó con muchos de estos gobernadores antes de que se hicieran el bloque de los 10, que antes eran un poquito menos?
Empezaron los gobernadores con más deuda y los gobernadores con más baja aprobación, ¿sí? Entonces, y empezaron a aparecer y entonces como diciendo, y se le está poniendo al brinco al presidente y como que empezaron a subir sus bonos de alguna manera y lo ves en las encuestas. Esto es muy frío. Tú te vas a las encuestas de los gobernadores picudos, por decir así, los que se pusieron broncos, y les empezó a ir un poquito mejor con todo este tema de la pandemia. Me parece que en un momento de pandemia, entrar en esta discusión, me parece que es muy caníbal, ¿sí? La discusión de que tiene que haber una redistribución distinta de los recursos tiene que discutirse y estoy totalmente de acuerdo. Es la manera, la forma y el tiempo. No estoy de acuerdo, pero pues bueno, cada quien hace lo que cree que le rinde. ¿Y qué he aprendido yo con esto de la pandemia? Y te puedo decir, o por lo menos lo he visto en mi estado. Cuando de recursos se trata, y aquí me regresaría un poco a lo que hablabas de la economía, la parte humana parece que se queda en segundo plano. Y creo que con esto digo todo. ¿Sí? Ahora, la presidencia de la República se ha represtigiado. Tanto es así que el presidente López Obrador tiene un buen índice de popularidad e incluso me atrevería a decir que sus adversarios le reconocen que es un hombre honesto. Y eso es mucho decir para un presidente mexicano al cual no se le adjetivaba de esa manera desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, insisto, la presidencia se ha represtigiado. No así las gobernaturas. Y creo que ese sería un paso obligado a nuestro país, que las gobernaturas se represtigiaran. Y estas candidaturas que van a aparecer hacia el 2021, pues pueden tener ese enorme desafío, represtigiar ese puesto público. Tú has sido mencionada regularmente para ser candidata a la gobernatura de Nuevo León. Y yo te pregunto, uno, si te interesa, y si podrías hacer una campaña donde ese puesto, al menos en tu estado, también recupera prestigio, porque me temo que el actual gobernador se lo ha quitado más, se lo ha puesto, pero ese es otro tema. Fíjate, te voy a contestar sin contestarte. Vamos a ver aquí. Y porque me encanta, porque das de cuenta, como dicen, no, espérate, en el béisbol me la pusiste de turrón. Porque, fíjate, acaba de entrar el etiquetado frontal. Estas etiquetas grandes, y creo que esta es la gran decisión que habremos de tomar, que se pega con la elección de la que estábamos hablando al principio de Morena, ¿no? Para mí el 2018, y lo aprendo mucho porque yo crecí con esto, con Maquio, que ayer de hecho cumplió 31 años de muerto, y tuvimos muchas reflexiones en relación a lo que decía Maquio, de cómo el ciudadano se tenía que involucrar, de cómo el arma más poderosa que tenía el ciudadano era el voto. De alguna manera, esto lo vivimos con Andrés Manuel en el 2018. La gente escogió y dijo, quiero que se quede atrás esto y quiero caminar con esto. Si somos y si realmente la gente aprendió a poner y quitar, la gente tendría que hacer una selección más fina a la hora de votar cada vez. ¿Y qué diría yo? Yo voy por un etiquetado frontal para los candidatos y candidatas. Hay que ponerles, así como dice exceso de sal, hay que ponerle exceso de corrupción. Así como dice, no apto para esto, es no apto para votarse. Tenemos que empezar a hacer etiquetado frontal con los candidatos a las gobernaturas, a las alcaldías y a las diputaciones. No nos podemos dar el lujo de votos parejos. El voto parejo no cabe en el México nuevo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñó el hoy presidente de la República, de que teníamos que enseñarnos a poner, a quitar, que teníamos que saber cómo hacíamos las cosas, que teníamos que evaluar, que teníamos que si no queremos y que si queremos. Y lo vuelvo a ligar con tu pregunta inicial, con los duros, los puros o no los puros. Para mí, esta pureza tiene que ver, todos tenemos un pasado, ¿sí? Pero hay de pasados a pasados, ¿no? Y entonces habría que ver, y este es el ejercicio que yo invitaría a la ciudadanía a hacer. Ahora, Tatiana, a ti te toca como ciudadana, pues en efecto, ver la etiqueta, pero como líder de este país, también te ha tocado poner las etiquetas. Y yo aquí la pregunta que te hago
es si ves en el siguiente ciclo vital una ambición que nos permita contar con una gobernadora con etiquetas como las tuyas, que por cierto tienen bastante buena aprobación. O si Fíjate, prefieres quedarte como ciudadana viendo las etiquetas de los demás. te voy a decir aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. A mí me interesa que seamos capaces, porque otra vez es un juego contra otro juego, es Tatiana o no es Tatiana. Claro que me encantaría poder jugar en una posición para decir quiero sacar adelante el estado donde vivo, la ciudad donde vivo, el país donde estoy. ¿Me explico? O sea, esto claro que me gustaría seguir contribuyendo, seguir ayudando, seguir siendo como abredora de brecha para caminar más rápido. Pero también hay que ver quién es kamikaze y quién no. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las condiciones que se van a presentar? Y aquí va a ser muy importante qué decisiones tomará el partido. ¿Sí? ¿Qué te habría dicho Maquio? ¿Preséntate o no te presentes? ¿Qué dice Maquio? Y aquí te voy a decir la frase más matona de Maquio. Dos de ellas que van muy, decía, México va a cambiar, y aquí lo pone uno a tu municipio, a tu estado o a tu país. México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti, pero va a cambiar. Y la otra es, dice, mi lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquio. Maquio era un respetuoso de las libertades, nos educó en la libertad, y entonces siempre me hubiese dado la libertad de escoger, de decidir, pero también me dio, les digo yo, la inteligencia para hacer un análisis. Y en los análisis uno tiene que ver, ¿sí?, cuáles son los actores que juegan, porque los actores que están ahorita en responsables en muchos de los espacios, hay que ver si esos actores realmente traen el propósito de caminar con etiquetados saludables o caminar con etiquetados de la corrupción. Y aquí es donde estamos tomando los análisis, las directrices, y decirte siempre será un honor poder estar considerada como la posibilidad de participar. Sería un honor participar, y también es como decir, vamos en el avión, nos avisan que hay una situación de tambaleo del avión y habría que ver cuántos paracaídas que hay, a ver si te esperas a bajarte antes o a bajarte después, ¿no? Te agradezco muchísimo, Tatiana. La verdad es que decía algún amigo mío hace tiempo que en este mundo un día vamos a acabar con las clases sociales, pero no con las clases espirituales. Y tu espíritu, tu claridad, tu inteligencia, tu bonomía, tu agudeza y tu firmeza, todos esos adjetivos me hacen reconocerte como un líder en este país, una líder en este país, a la que le agradezco mucho su palabra y la reflexión que provoca en mí como periodista y como ciudadano. Gracias por acompañarnos aquí en Milenio, Tatiana. Pues mil gracias, y te diría, me encantaría que esta fuera la reflexión que se llevaran todos los que nos escuchan. Yo les decía que esta elección tendrá que ser 70% cerebro y 30% corazón. ¿Sí? No podemos invertirlo. Muy bien. Okay. Te mando un saludo muy afectuoso y mucha suerte. Al contrario, un abrazo, gracias.